Jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente de medición y presupuestos de obra. Vamos a hablar del tema de hoy, del día que nos aborda el día de hoy. Vamos a hablar acerca del presupuesto de obra. Ya hemos venido nosotros haciendo en clases anteriores los temas concernientes primero los metrados y el trabajo que va a realizar como parte calificada número 2 de análisis de costos unitarios. Y el día de hoy vamos a desarrollar la parte de presupuesto de obra. Así que en esta parte de presupuesto de obra vamos a ver lo concerniente a lo que es la elaboración del presupuesto de obra y voy a pasar a explicar qué consideraciones tienen que tomar en cuenta para la elaboración del presupuesto que deben ustedes presentar. Bueno, entonces voy a presentar ya la clase y para dar inicio a la misma, apagamos la cámara para conversar. A ver, señores. Bueno, cuando nosotros nos estamos refiriendo a elaborar casualmente el análisis de costos, o sea, el costo y el presupuesto de la obra, pues cuando hablamos siempre de la palabra costo y presupuesto de obra, eh, no es lo mismo. Aparentemente pareciera que esta palabra significa lo mismo. Hablar de los costos de la obra o hablar del presupuesto de la obra, a veces cae en confusión. No es lo mismo decir definitivamente qué cosa es un costo de obra y qué cosa es un presupuesto de obra, ¿no? Eh, Porque no puede existir un presupuesto de obra si es que no se elaboran inicialmente los costos. Y tampoco podría haber un presupuesto de obra si previamente no se han analizado los costos unitarios. Entonces, este, porque el costo unitario solamente sería aplicado pues digamos, al costo por la unidad de medida, ¿no es cierto? Y en cambio, el presupuesto de la obra sí tiene implicancia, pues directa, los metrados ejecutados. Bueno, entonces, nosotros, para determinar este análisis de costos que hemos determinado, nos hemos basado, pues, en base a que, primero, técnicas de metrados, ¿no es cierto? Haber hecho los análisis de costos, luego haber también proporcionado, lógicamente, el tiempo que demanda el desarrollo de una determinada actividad, hemos determinado las especificaciones técnicas, los análisis de costos que ya los he presentado, las cuantificaciones que se tienen que realizar lógicamente, y pues de ese análisis de costos ustedes han tenido tres valores importantes a tomar en cuenta, que ha sido calcular pues el análisis de costo unitario para la mano de obra, para los materiales y para los equipos, ¿no? Ahora, la característica que va a tener todo presupuesto de obra va a ser la siguiente. O sea, cada proyecto, cada obra que ejecutemos va a tener un presupuesto individual. O sea, los presupuestos no van a ser siempre los mismos, porque cada proyecto pues contempla una serie de partidas propias del proyecto y que también tienen relación directa, lógicamente, por la ubicación misma del proyecto y también por, digamos, el, compartamos la pantalla un poquito más grande, creo, para que puedan ver mejor. Ajá, listo. Vamos a ver. También por el tema de la ubicación, le decía yo, ¿no? También tiene que ver mucho el clima, ¿no es cierto? Donde estemos haciendo el proyecto y por las mismas, digamos, los rendimientos que pueda tener la mano de obra, o sea, la calidad de mano de obra finalmente que podamos tener, ¿no? Todas estas características que les acabo de mencionar siempre van a ser variables, pues, ¿no? Por esa razón que cuando estimamos el análisis de costos, nosotros hemos visto que cada partida tiene un rendimiento individual, ¿no? Tiene un rendimiento, y esto está asociado, como le decimos, a dónde se encuentra ubicado el proyecto, ¿no? No va a ser lo mismo el rendimiento de un personal de costa yendo a trabajar a la sierra, o el rendimiento que pueda tener de repente en Lima, en una partida específica, y esta la terminemos desarrollando en la ciudad de Iquitos, donde el calor es mucho más
intenso y bueno, los rendimientos seguramente vayan a bajar. Entonces, siempre está asociado a estas características, por tanto, los costos, por eso digo, de cada proyecto van a ser variables. No es lo mismo elaborar un análisis de costos para Lima que para otro punto de nuestro país. Ahora, los presupuestos, lógicamente, que no son presupuestos fijos, no es que yo elaboro un presupuesto y este presupuesto ya, ahí quedó, ya conozco el costo de la obra. Puede ser el costo en el momento en el cual tú has elaborado el presupuesto de obra, mientras que los precios tengan vigencia. Porque si es que sube un material, sube el cemento, subió la mano de obra, subió el acero, pues indudablemente que el costo del presupuesto va a variar, pues, ¿no? Va a variar el presupuesto de la obra. Entonces, estos presupuestos de obra son, por eso decimos que son de carácter temporal, ¿no? Porque van a estar sujetos a las variaciones, ya sea, como le digo, de los materiales, de la mano de obra y también del mismo costo de alquiler de algún equipo. O sea, todo esto va a incidir en la variación propia del presupuesto de obra. Eh, Ahora, el presupuesto también se convierte en una herramienta de control. ¿Por qué? Porque va a permitirme que yo a través de mi análisis de costos, donde figura supuestamente los rendimientos, puede de, de, la, de todas las partidas, yo pueda pues llevar finalmente un control, ¿no? Un control, lógicamente, sobre cuál es mi avance físico de la obra. Entonces, sí es una herramienta que me va a servir de mucho apoyo a la hora de ver cómo es mi avance físico que estoy desarrollando en el desarrollo de mi proyecto. Entonces, como vemos, el proyecto tiene una serie de bondades mm, por las cuales pues debemos primero necesitar elaborar este presupuesto de obra, porque es el que finalmente es el que vamos a presentar al cliente, o es el que vamos a presentar como parte del expediente técnico para una obra pública. Entonces, siempre el presupuesto de obra va a tener una importancia tremenda, ¿no? En el proyecto. Bueno, ¿cuál es el esquema para ir manejando el tema del presupuesto de obra? El esquema general del proyecto consta, ¿no es cierto?, por un lado, haber elaborado los metrados. Esa elaboración de los metrados que hemos venido realizando, pues ustedes ya la han desarrollado los metrados, ustedes han desarrollado ya sus metrados y por consiguiente, pues ya tienen ustedes ahí todo un tema de haber elaborado los metrados, ustedes ya elaboraron los metrados, o sea, esta parte ya ustedes lo ejecutaron, la elaboración del metrado. Inmediatamente después de elaborar el metrado, ¿qué hemos hecho en el expediente técnico que estamos elaborando? Hemos elaborado los análisis de costos unitarios, ¿no? O sea, ya tengo el metrado y tengo el análisis de costos unitarios. ¿Qué otra cosa requiero yo para elaborar el presupuesto de la obra? Lógicamente que para elaborar el análisis de costo unitario, yo he tenido que analizar el costo unitario de la mano de obra, ¿no es cierto? He tenido que analizar el costo unitario del material y he tenido que analizar el costo unitario de los equipos. Cuando analicé el costo unitario de los materiales, ¿qué me interesó como factor importante a tomar en cuenta? Fue mi aporte unitario de qué, ¿no es cierto? Del material, del recurso, ¿no? Y el costo, dijimos sin IGB, de este recurso. Y por otro lado, para la mano de obra, ¿qué me interesó? Saber cuál era el costo de la hora hombre. ¿Y cuál era el otro factor a tomar en cuenta? El rendimiento. El rendimiento de la mano de obra. De igual forma, en el equipo, también yo he tenido que tomar en consideración el costo de la hora de alquiler de la máquina. ¿No es cierto? Sin IGB, ¿no? Y luego, ¿qué cosa? El rendimiento, pues, de este equipo. Y también determinar cuál es el porcentaje de herramientas que ha intervenido, pues, en la partida. O sea, todo esto que hemos analizado, el costo unitario, mira, todo lo que has desarrollado para llegar a analizar el costo unitario es el costo de la unidad de medida.
de una unidad de medida. Y por otro lado, el metrado. Pero ¿qué me falta desarrollar aún para poder conocer el presupuesto de la obra? Pues conocer los gastos generales, ¿no? Los gastos. Bueno, todo lo que tú ves acá, o sea, todo lo que vamos a ver acá, todo lo que vamos a ver acá, lo que voy a decir, lo que estoy sombreando, ¿eh? Todo lo que estoy sombreando se conoce como los costos directos, CD, costos directos, ¿ya? Costos directos. O sea, yo ya determiné mis costos directos, porque tengo mi metrado, tengo mis costos unitarios. Multiplico el metrado por el costo unitario, ya tengo mis costos parciales, sumo mis parciales y tengo mi costo directo. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo una parte del presupuesto, el costo directo. ¿Qué me falta determinar por otro lado? Lo que se conoce como, lo que se va a conocer como mis costos indirectos. O sea, viene siendo todo lo que está acá. Estos son mis costos indirectos. O sea, estos serán mis costos indirectos. Mis costos directos, lo que está en amarillo, mis costos indirectos, lo que está en rojo. Estos son los costos del proyecto. Ahora, ya los costos directos ya los determiné. Ahorita voy a pasar a explicar qué cosas son costos directos, qué cosas son costos indirectos, pero gráficamente estamos más o menos teniendo una idea de lo que estoy comentándoles, qué son costos directos y qué son costos indirectos. Identificando cuáles son los costos directos. Los costos directos son aquellos costos, hemos dicho, que tienen que ver básicamente con todo lo que es el metrado de la partida por el costo unitario de cada una de las partidas. Y mis costos indirectos son aquellos costos que provienen ¿de qué? De los gastos generales, de la utilidad y del impuesto que se va a pagar finalmente, ¿no es cierto?, a la SUNAT. Mira, entonces ya tenemos esquematizado que el presupuesto de obra va a depender de dos costos importantes. Por un lado, el costo directo y por otro lado, mis costos indirectos. Sumados ambos costos, van a ser mi presupuesto de obra. O sea, mi presupuesto de obra, ¿no es cierto? Mi presupuesto de obra, el presupuesto de la obra, va a ser igual al costo directo más mis costos indirectos. ¿Ya? Mis costos directos más mis costos indirectos va a ser mi presupuesto de obra. O sea que todavía no puedo elaborar el presupuesto porque todavía no conozco mis costos indirectos. Falta elaborar mis costos indirectos. Vamos a pasar a explicar cómo es que vamos a hacer esa elaboración de estos costos que todavía no lo hemos realizado. Bueno, entonces, para la elaboración, lógicamente, del presupuesto de obra, tú has tomado en cuenta qué cosa. Saber conocer la cantidad de recursos que vas a utilizar, que eso lo vamos a ver más adelante. La cantidad de recursos la vamos a analizar más adelante. Ya la podría determinar ahorita, tranquilamente. No tengo ningún problema de determinarlo. Porque tengo el metrado, tengo el costo unitario, puedo ya determinar tranquilamente cuál es la cantidad de recursos que requiero para el proyecto. He necesitado elaborar, ¿qué cosa? El análisis de costo unitario, hemos dicho. Y finalmente con esto hemos determinado, ¿qué cosa? La cantidad del costo directo. ¿Qué me falta calcular o identificar? ¿Cuáles son estos costos indirectos que van a estar aplicados al proyecto? Y luego, dije yo, asignar, pues, ¿cuál es esa utilidad, no? Yo dije la utilidad, mencioné, ¿no? La utilidad, acá está la utilidad. ¿Qué utilidad de la que percibo yo ganar? Y lógicamente mi impuesto, que también tengo que añadirlo al presupuesto, pues, ¿no? Entonces, para ello, yo te dije que para determinar el costo de la obra, yo requiero dos costos. Sumar mis costos directos más mi costo indirecto. Sumar los ambos costos. Sumar el costo directo más el costo indirecto. Y el costo directo ya lo habíamos visto, que estaba asociado al haber determinado
los costos de la mano de obra, ¿no es cierto? Los costos de los materiales y los costos de los equipos. Faltan mis costos indirectos. ¿Y tiene que ver con qué? Con los gastos generales de la empresa y con la utilidad también de la empresa. Por eso que yo te digo, el costo, por eso que yo estoy diciendo antes, el costo directo, el costo del proyecto va a ser igual a mi costo, hemos dicho, directo más mis costos indirectos. Ese va a ser mi costo de obra. ¿De acuerdo? Bueno, estos costos indirectos de la obra los vamos a definir, ¿no es cierto?, como la suma de aquellos gastos que por la naturaleza, ¿no?, van a ser aplicables a todo concepto de la obra. ¿De acuerdo? A cualquier concepto de la obra, en especial la que estamos analizando. Y ahora, estos costos no se pueden aplicar a ninguna partida. Por eso que son costos indirectos. Estos costos no se le van a aplicar a la partida. En cambio, el costo directo habla de qué? De lo que hemos hecho en los análisis de costos. Hemos hecho partida, falso piso, partida excavaciones, partida centavo de ladrillo, partida cero para columnas, partida cero para acera, ¿no? ¿A qué son? Partidas ejecutadas. Ahí el costo indirecto no entra, porque este costo no está aplicado a esa, o sea, todo costo que no se pueda aplicar a la partida, pues definitivamente se llama costo indirecto. Es así de sencillo. Para que un costo sea directo es un costo, o sea, un costo, ¿no? Un gasto que tú vas a aplicárselo ¿a quién? A una partida específica de ejecución y que va a quedar en la obra, finalmente. En cambio, el costo indirecto no. Yo tengo un costo que voy a realizar, pero que no está aplicado directamente a la partida. O sea, no va a quedar en la obra. Pero estos costos sí van a tener incidencia sobre todo el costo de la obra. Este costo sí va a tener una incidencia sobre todo el costo de la obra. Entonces, queda claro que el costo indirecto va a ser la sumatoria de mis gastos generales y de mi utilidad. ¿Correcto? Los costos generales es la sumatoria de ¿qué? Del gasto general y de la utilidad. Y mi costo directo queda igual. Queda igual a los costos de los materiales, los costos de los equipos y los costos de ¿qué dijimos? De la mano de obra. Ahora, yo te he dicho que son dos factores a tomar en consideración para determinar el costo indirecto de la obra, el gasto general y la utilidad. Entonces, ¿qué cosa es el gasto general? Serán aquellos gastos, ¿no es cierto?, que debe efectuar el contratista, ¿no?, el dueño de la empresa, durante la construcción, pero que son derivados de la actividad de la empresa. No son derivados de la obra, o sea, no es una bolsa de cemento, no es un buggy, no es el pago del peón, no es el pago del oficial, no, es un costo que está destinado a pagos que se tengan que realizar, pero que no van a ser de la propia obra, sino solamente de la actividad empresarial. Esta actividad empresarial, lógicamente, que es una constructora, una empresa, pues, ¿no? Entonces, cualquier gasto que tenga la empresa, pues tiene que meterlo acá. Lo tienes que meter acá. Y la utilidad, por otro lado, solamente viene siendo, pues, el monto, la cantidad de dinero que tú como empresario deseas percibir, pues, ¿no? Lógicamente que este costo que tú quieras recibir como parte de la utilidad, pues tiene que ser un costo manejable para que tu empresa también tenga, pues, digamos, sea competitivo
frente a otro presupuesto que pueda lanzar tu competencia, ¿no? O sea, tampoco no es que tú quieras ganar de la noche a la mañana, pues, eh, digamos un 30%, un 40% por la obra, ¿no? Porque de ser así, pues, te vas a quedar solamente en presupuestos, nunca te van a dar, nunca vas a poder ejecutar una obra. Entonces, los costos, eh, en el caso de la utilidad, pues tiene que ser una utilidad razonable, que esté dentro del mercado, pues, ¿no? Un 15%, un 10%. A veces los costos son hasta de 8%, 10%, ¿eh? A veces, ¿de acuerdo? Entonces, no es que se gane un montón de plata en el sentido de que este porcentaje que está aplicado a todo el costo del proyecto, en realidad a veces llega solamente a un 10%, 12%, ¿no? Bueno, entonces queda claro, el costo indirecto es igual al gasto general más la utilidad. Ahora, para calcular, lógicamente, estos gastos generales hay que hacer un desagregado de gastos, ¿no es cierto? Un desagregado de gastos. Este desagregado de gastos, ¿qué cosa es lo que me debe mostrar? Pues me debe mostrar, casualmente, mis gastos generales variables. Por eso que se llama desagregado de gastos. O sea, este gasto general, estos gastos generales van a tener dos tipos de gastos. Por un lado, los gastos variables, y por un lado, los gastos fijos. Entonces, los gastos variables y los gastos fijos. ¿Ya? Los gastos variables y los gastos fijos. O sea, el gasto general va a tener dos gastos a su vez. Un gasto fijo y un gasto variable. La idea es que tú sepas qué gasto es el variable y qué gasto es el fijo. Aprendas a reconocerlos. Ya. Y entonces tendré que hacer un desagregado de mis gastos variables y luego hacer un desagregado de mis gastos fijos, pues. Y entonces yo tendré por un lado mis gastos variables, ¿no es cierto? Y por otro lado que tendré mis gastos fijos. Determino cuáles son mis gastos variables y mis gastos fijos. ¿Y qué tendré? Mi gasto general. ¿Correcto? Mi gasto general. Ahora, estos gastos variables, supuestamente, son gastos, mira, los gastos fijos son gastos que no se encuentran relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. O sea, yo tengo que gastar un dinero y ese gasto no va a depender de si la obra dura 3 meses, 6 meses o un año. Mira lo que estoy diciendo. Ese gasto que voy a realizar como empresario, como gasto de mi empresa, no depende del tiempo de ejecución del proyecto. Depende, ¿no es cierto? No está asociado al tiempo que demande la obra. Es un gasto que lo tengo que hacer sí o sí. Dure la obra 2 meses, dure la obra un año. Es un gasto que lo voy a realizar. Es un gasto fijo. Y por otro lado tendré los gastos que son variables, que son aquellos gastos que sí van a tener una relación directa con el tiempo de ejecución de la obra. Y estos gastos, pues como tienen relación directas con el desarrollo de la obra, pues tiene que ver en todo caso si la obra va a durar 6 meses, un año, 2 años, ¿no es cierto? Siempre voy a gastar mensualmente, digamos, un monto, ¿no? Por eso que son gastos variables. ¿Van a variar de qué? Del tiempo. Van a variar del tiempo. Como ejemplo, los gastos fijos podríamos tener, por ejemplo, los gastos de licitación y contratación. Aquellos gastos que están dedicados solamente a lo que es licitación y contrataciones. Porque las empresas, por ejemplo, tú tienes tu empresa
y vas a tener que postular para licitar, pues, para ver si puedes ganar un proyecto. O sea, tu empresa va a tener un gasto. Ese gasto que tú estás invirtiendo en presentarte a una licitación, en pagar tu expediente de contratación, pagarle a un profesional para que te apoye en llenar los formularios, ¿no? En revisar los planos, revisar el presupuesto de la obra que estás presentándote a licitar, pues tiene un costo. Hay que pagar ese profesional, hay que pagar esa secretaria que va a apoyar, hay que pagar los gastos que vas a necesitar ahí. Entonces, ese gasto es un gasto que se conoce como un gasto, pues, de licitación, pero pertenece a los gastos fijos de la empresa, ¿no? Por otro lado, también tendré gastos que son del tipo indirectos, ¿no? Gastos indirectos varios, que ya voy a pasar a definir. Y en el caso de los gastos generales, pues nosotros dijimos, los gastos de gestión, los gastos de oficina central, los gastos financieros y los gastos varios. Ahora voy a explicar cada uno de ellos. Básicamente son estos gastos los que están relacionados tanto para los gastos fijos como para con los gastos variables. ¿De acuerdo? Bueno, veamos. En los gastos fijos habíamos comentado que teníamos dos tipos de gastos. Gasto de licitación, digamos, y el gasto indirecto varios. En los gastos de licitación, yo tendré gastos, digamos, en documentos, pues, porque hay que comprar las bases para postular, hay que sacar copia de los planos, ¿no? Hay que hacer un gasto como parte de la empresa para poder postular a un proyecto, para ver si puedo ganar la buena pro de ejecutar la obra. También implica un gasto de visitas, pues, porque se supone que también este empresario tendrá que salir a ver dónde se va a construir esa nueva obra, ¿no? Y habrá que pagar gastos de repente de ese profesional que va a ir a hacer la observación visual sobre dónde se va a hacer el proyecto y ver las condiciones de cómo se van a presentar para poder ejecutar correctamente la obra. Y entonces ese gasto en enviar a una persona que vaya a ese sitio a mirar, a observar, ver dónde alquilan máquinas, ver dónde puedo contratar personal, ver dónde yo voy a tener que colocar mi almacén. O sea, ver estas cosas me va a demandar a mí un gasto, pues, que yo no tengo que cobrar, porque si no, eso no va a salir de mi utilidad, pues tiene que salir de la obra, ¿no? Entonces, son gastos que debo tomar en cuenta. Gastos, digamos, en el caso que haya que realizar algún estudio de suelo para hacer verificaciones o algunos otros estudios que yo demande el proyecto, ¿no? Para poder, digamos, presentar mi opción, porque cuando es una obra de licitación pública, la obra se licita por un monto, ¿no? Digamos, hacer un colegio, 30 millones de soles, correcto. Eso es lo que demanda un colegio emblemático, 30 millones de soles, correcto. Pero ¿cómo sabemos que esos 30 millones, lo que nos están diciendo para que están pagando por construir, es lo correcto? De repente no cuesta 30, cuesta 31. O de repente yo porque le gana la obra puedo licitar 29 millones. Entonces, hay que hacer un análisis previo, ¿no? En la empresa de cuál es el monto que yo oferto, porque es un contrato a suma alzada, ¿no? Entonces tengo que decir cuánto oferto para realizar la obra, ¿no? Para ejecutar el proyecto. Entonces hay gastos ahí. Todos estos pertenecen a lo que se conoce como gastos de licitación, digamos, y que son gastos que están dentro del grupo de gastos fijos, pero que son gastos del tipo, digamos, de licitación, pero son gastos fijos. Y otro gran grupo de gastos, que también son los gastos indirectos, fijos también siempre, pero que son varios, ¿no es cierto? En eso tenemos, digamos, aquellos gastos que hagas por licitaciones que no has ganado, pues digamos, ¿no? Te has presentado una licitación, pero no has ganado la buena pro, por tanto, como no has ganado, ¿quién te paga esa inversión? Habrá que prorratearla, pues, ¿no? Entonces no la puedes dejar tampoco al aire, ¿no? Hay que meterla por algún lado.
Los gastos legales, por ejemplo, notariales que tienes que ejecutar para legalizar documentos, para poder presentarte en una licitación pública, o gastos notariales porque de repente vas a pedir algún préstamo al banco o algo y necesitas que hacer algún gasto notarial al banco, pues tendrás que pagarlo, pues, ¿no? Y ese gasto lo puedes meter también acá. O gastos de inscripciones al Registro Nacional de Proveedores, por ejemplo. Donde hay que inscribirte, pues, en este Registro Nacional de Proveedores como contratista. Hay que hacer un pago, ¿no? Ese gasto también, bueno, que hay que hacerlo anualmente, bueno, hay que estar al día, pues, para poder licitar, ¿no? También se puede meter acá, ¿no? O de repente tú estás, de repente usando una patente, pues, ¿no? De una empresa extranjera, de repente, pues. Representas a una empresa extranjera, de repente aquí en tu empresa, pues, ¿no? Y tienes un gasto, pues, de patente que tienes que pagarle, porque está en tu contrato con esa empresa, y hay que reconocérselo, hay que pagarlo, ¿no? Y ese gasto no va a salir de utilidad, pues, ¿no? Lo puedo meter también, digamos, en mis costos, en mis gastos generales de mi empresa, ¿no? O de repente estoy desarrollando algún tipo de investigación, ¿no? De repente, pues, tengo de repente un gasto de mi empresa investigando, pues, algo, ¿no? Para mejora de mi desarrollo de empresario, de repente en el tema eh, de, de aplicar nuevos métodos, de repente en la construcción, ¿no? También se podría meter acá tranquilamente, pues, ¿no? O de repente las asesorías que requiera pues, mi empresa, ¿no? Pues porque una empresa no siempre tiene todo el staff profesional completo. Puede ser que para determinada empresa requiera, pues, de repente algún proyecto importante requiera la asesoría de algún profesional. De repente voy a hacer, pues, no sé, pues, como alguna obra y, pues, requiera la opinión, digamos, de un especialista, de repente en un geólogo, de repente, este, un, este, un ingeniero de repente, eh, un arqueólogo, por ejemplo, ¿no? O un ingeniero ambientalista, por ejemplo. Entonces son, digamos, que son consultores que se pueden requerir en determinado momento, bueno, hay que pagarles a estos señores, pues, ¿no? Esos costos también los puedo meter acá. Y las obligaciones que siempre tenemos que hacer, ¿no? Pagos, por ejemplo, al CENCICO, ¿no? U otros pagos que se tengan que realizar como parte también de la empresa, ¿no? Los puedo meter acá como mis gastos fijos como empresario. Ahora, no te olvides que estos gastos fijos no están relacionados con el tiempo de la duración de la obra. No son como los gastos, hemos dicho, variables, que sí dependen del tiempo de ejecución del proyecto. Acá no. Bueno, entonces, eh, estos gastos generales, ¿no es cierto? Los que son variables, pues comentábamos nosotros, estos gastos generales variables, comentábamos que teníamos gastos, por ejemplo, de administración de obra, ¿no? Estos gastos sí están relacionados directamente con la ejecución del proyecto. Y estos gastos, digamos, podría ser, por ejemplo, digamos, en una obra, ¿quién ejecuta la obra? El ingeniero residente. ¿Y cómo se le paga a este ingeniero residente? Hay que pagar el fin de mes el sueldo para ese ingeniero. Digamos sus 8.000 y 1.000 soles. ¿De dónde sale la plata para pagar a este ingeniero? No va a salir de la utilidad de la empresa, pues, ¿no? Tiene que salir ¿de dónde? De la obra. Pero ahora, ese gasto que se le va a pagar a este personal técnico, que es el ingeniero, ¿de dónde sale? No vas a meter el pago del ingeniero en los gastos, en los costos directos, porque el pago que le va a hacer al ingeniero no tiene nada que ver con ninguna partida. ¿Acaso porque tú le pagas al ingeniero un monto va a tener que ver con una partida específica? Cuando voy a vaciar columna de concreto, lo voy a pagar al ingeniero 100 soles. Cuando voy a vaciar el techo, lo va a pagar el ingeniero 500. No, pues no.
El costo del ingeniero no tiene nada que ver en este caso con ninguna partida. Por esa razón es que tú te das cuenta rápidamente, identificas que ese costo no puede ser un costo directo. Tendrá que ser un costo indirecto, ¿no? Y por tanto, ese costo que está dentro del rubro, por ejemplo, digamos, de administración de obra, lo puedes considerar ahí. Alguien me preguntaba en el grupo de WhatsApp la vez pasada si podía meter en las partidas de análisis de costos unitarios al maestro de obra. Yo le dije que no, porque lo puede meter en los gastos generales, porque ahí yo puedo estimar lo que va a ganar el maestro de obra mensual. Yo puedo decir, el maestro de obra va a ganar 5.000 soles mensuales, 4.000 soles mensuales, y estimo su costo. Y ya no tiene por qué entrar a las partidas del costo directo, sino forma parte de los costos, ¿no es cierto?, indirectos. ¿Ya? También, ¿qué puedo meter acá? Digamos, el personal administrativo, pues, la secretaria, ¿no? El almacenero, ¿no? El administrador de la obra, ¿no? Todos ellos los puedo meter acá, pues, a los gastos de administración de obra. Digamos, si hay que realizar un control, algún ensayo propio de algún material, hay que romper las pruebas de concreto, hay que hacer una prueba de densidad de campo, pues estos costos forman parte de mis gastos generales. Los debo meter acá, pues, ¿no? Los gastos que le pagamos por las bonificaciones sociales a nuestro personal que está en planilla, ¿no? Ese aporte que hace el empresario no va a salir de tu bolsillo, pues. Tiene que salir de la obra. Entonces también lo puedo meter acá. Estimo cuánto es ese gasto y lo meto acá. Digamos, tengo que llevar a mi personal ahora que hay COVID. Hay que trasladar al personal a la obra. ¿Es un costo o no es un costo? Es un costo. ¿Cómo hay que contratar un bus para que venga a recoger a los trabajadores y me los lleve a la obra para que no se enferme con el COVID? Porque es parte de lo que exige hoy en día el gobierno. ¿Ese costo a dónde va a ir? ¿Va a ir a una partida? No va a ir a la partida. ¿Pues a dónde va a ir? Va a ir a los gastos generales, dentro del rubro que puede ser gastos de administración de la obra. Y así, ¿no? Gastos de seguros contra accidentes, ¿no? Porque hay que pagar, de repente, ¿no? De seguro CAR, hay que pagar, pues, tu SCTR, ¿no? ¿Dónde lo metes ese gasto? No lo puedes meter en una partida, pero te exigen o no te exigen. El Ministerio de Trabajo te exige. Tienes que cumplir, ¿no? ¿A dónde lo metes? Acá, acá lo metes. ¿De acuerdo? O gastos que tienes que comprar, por ejemplo, para la empresa, pues, hay que comprar papeles, hay que comprar copias, mandar a hacer sellos, ¿no? Todos los útiles que requieras para el desarrollo propio de la obra. ¿Esos gastos a dónde van? Acá. Los servicios de comunicación que se requieran, de repente que necesitas colocarle pues una radio al personal para que se comuniquen, ¿no? Porque estás haciendo un edificio de repente de 10 pisos, 15 pisos de altura, y cómo se comunica el que está en el 10º piso con el residente de obra, con el maestro, ¿cómo se comunica? A través de la radio, pues. Entonces, ¿es un costo o no? ¿Hay que pagar o no? Acá, señores. No puedes meter ese costo en las partidas, en los costos directos. Tienes que meterlo como un gasto general. Dentro del rubro son gastos variables. ¿Por qué van a ser variables estos gastos? Porque estos gastos sí van a depender del tiempo. ¿Acaso el ingeniero no gana mensual o solamente come una sola vez por mes? No, no. Entonces hay que pagarle mes a mes. El almacenero cobra mensual. El maestro de obra cobra. Entonces son gastos que tienen directa relación con ¿qué? Con el tiempo. Tengo que llevar todos los días a mi trabajador en un bus. ¿De qué depende ese gasto?
del tiempo de la obra. Si la obra me va a demorar 6 meses más, bueno, 6 meses tengo que pagar pues, este bus, ¿no? Si necesito comprar teléfonos porque tengo que o alquilar teléfonos o alquilar una computadora para la obra o pagar el alquiler de un espacio para poder tener una oficina o almacenar material porque no, el terreno es pequeño y no tengo dónde colocar materiales, pues este costo, ¿a dónde va? A mis gastos generales. ¿Cómo qué? Como un gasto variable, porque va a depender de qué? Del tiempo que demande la ejecución del proyecto. ¿De acuerdo? Y así como eso, hay muchos que puedes ir, que puedes revisar. Hay varios de ellos que puedes tú analizar. Yo te he lanzado algunos de ellos, ¿correcto? Bueno, entonces, también habrá gastos que hace, por ejemplo, para la oficina, pues, porque ese es para la obra misma. Pero la oficina también, digamos, tiene, pues, otro gasto, que cómo le pagamos, pues, al gerente general de la empresa, ¿no? Lo que se conoce como dietas, ¿no? ¿Cómo le pagamos al contador de la empresa de repente, ¿no? ¿Cómo le pagamos al subgerente? Bueno, todos estos son gastos que hay que pagar. El alquiler del local de la empresa donde funciona tiene que tener ese costo, un valor que va a ir a estos gastos generales de la empresa. El pago del teléfono, las cosas que requiera para la empresa, las comunicaciones, ¿no es cierto? El servicio de la luz, el agua, ¿no? Alguna afiliación, de repente con alguna empresa, institución, de repente las revistas que requiero del constructivo, del S10, ¿no? Para la empresa, para estar al día con estas cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas son gastos de operación, gastos de mantenimiento que vamos a requerir y que lo voy a tener que aplicar como un costo variable, pues porque va a depender también del tiempo que demande la obra. ¿De acuerdo? También los gastos financieros, porque de repente me van a pedir carta fianza, pues, ¿no? Cuando yo vaya a firmar el contrato, me dice, señor, ¿usted va a hacer mi obra? Sí, necesito su carta fianza, presénteme su carta fianza por el monto de la obra, la carta de fiel cumplimiento. Entonces tengo yo que elaborar, pues, ¿no? Este costo que me lo va a cobrar el banco, lo tengo que meter en algún lado. No va a salir de mi utilidad, no va a salir de mi bolsillo. Y entonces yo tengo que o pagar, por ejemplo, la carta fianza por el adelanto de materiales, por el adelanto en efectivo, pues esto va a ir como parte de mis gastos financieros. Va a ir como parte de mis gastos financieros. Entonces, hay un montón de gastos que tú puedes ir metiendo a mis gastos generales. Hay que analizarlo solamente el tamaño de la empresa y sincerar realmente cuáles son estos gastos, para que también seas competitivo, porque si tú metes por meter un montón de gastos, pues el proyecto se encarece y de repente te vienen dándole la obra a otra empresa que también está concursando igual que tú. Bueno, veamos cómo pueden ser estos gastos generales. Estos gastos generales, decíamos nosotros, yo puedo hacer un desagregado y yo puedo poner, pues, ¿no? Puedo poner mis gastos generales, digamos, y de repente, bueno, decir, pues, oye, acá tengo mis agregados de gastos generales, mis gastos variables. ¿Quién es mi personal profesional? Oye, ¿qué voy a necesitar para mi obra? Gerente, hay que pagar a este compadre, o sea, gerente pues una participación, tendrá pues este gerente una participación en mi obra de un 10%, porque hay como 10 obras en el proyecto, ya 10% de participación, pues, ¿no? Entonces, generaré su valor, pues, ¿no? ¿Cuánto será su valor de gerente de proyecto? Un gerente de proyecto, listo. Necesito un asistente de PT de proyecto, ya, pues el asistente, necesito un asistente. ¿Qué participación tiene el proyecto? Bueno, el asistente va a estar todo el día metido en el proyecto, 100%. Un administrador de obra, sí requiere un administrador de obra. ¿Qué participación tiene? 100%. Va a estar todo el día metido ahí. ¿Qué más requiero?
Una secretaria, guapa ella por si acaso, ¿no? Bueno, ya también, pues, ¿no? Necesitaría una secretaria, pues, de repente. Y así voy acumulando. Un almacenero, sí, necesito un almacenero. Un guardián, por supuesto, necesito, de repente mi obra es grande, necesito 2 guardianes, ¿no? Y así voy haciendo mi desagregado de costos sobre cada uno del personal que voy a requerir, como personal profesional, técnicos y auxiliares que requiere el proyecto. Yo tendré que ver qué tipo de personal voy a necesitar, pues, en el proyecto. De igual forma, digamos, dentro de mis gastos variables, también de repente necesito, pues, una camioneta, pues, ¿no? Porque tengo que movilizarme en una camioneta, entonces habrá que contratar una camioneta, pues, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese proyecto, ese alquiler? De repente va a ser el tiempo, va a ser por día el alquiler, por un día de trabajo, y el costo por día me cuesta 1.500. O de repente el tiempo es por hora, ya tendré que calcular su costo por hora. Pero, o necesito de repente 2 camionetas, pues, porque la secretaria quiere ir a mi carro, pues, de repente, ¿no? Ya 2 camionetas, pues. Entonces, hago mi desagregado de gasto, como estás viendo. Y eso es mi gasto variable. Y mi gasto fijo también, pues. Necesito papel. Ya, ¿cuánto cuesta el millar? 30 soles, ya. Necesito 2 millares, pues, para la obra. ¿Necesito archivador? Sí, necesito una docena de archivadores. Folder, un ciento de folder. Sobre Manila, necesito 50 sobre Manila para la obra, porque tengo que presentar informes todas las semanas. ¿Necesito lapiceros? Sí, una docena de lapiceros. Correctores, una docena de correctores. Resaltadores, 6 resaltadores, media docena. Estimo mis costos de oficina. Mis equipos de oficina, computadora, sí, voy a alquilar o comprar. Averiguo cuánto cuesta. Ya, una computadora requiero para la oficina. Impresora requiero una impresora. Escritorio de sillas, necesito 5 sillas. Es un costo, pues. Estimo mis costos fijos, mis costos variables. ¿Te das cuenta? Al último yo voy a tener que consolidar, pues, ¿no? Digo, hombre, ¿qué tipo de ensayos voy a hacer? No, solamente es un estudio de suelos. Ya, pues un estudio de suelos será pues uno, pues, un estudio de suelos. Voy a hacer estudio de pronto modificado porque voy a hacer una losa deportiva y tengo que compactar el suelo. Ya, pues un ensayo de pronto modificado. Densidad de campo también voy a realizar para ver si he compactado correctamente. Tengo que hacer diseño de mezclas para vaciar concreto en la uni. Ya, me voy a hacer mi diseño de mezcla. Tengo que ir a romper las probetas una vez que finalice el concreto. El supervisor de obra me va a pedir. ¿Cuántas veces voy a llevar? Yo voy a llevar 5 veces, voy a llevar. Ya, me salió mi monto. Y así, ¿no? Voy estimando los costos. Voy estimando mis costos. Oye, necesitaba camioneta, pero la camioneta me la dan sin combustible. Hay que tanquear. ¿Cuántas tanqueadas? Oye, necesitas tanquearla por lo menos 2 veces por mes. O sea, ¿cuántos galones? Cada tanqueada 12 galones. Son 24 galones que vas a hacer de repente, ¿no es cierto? Ah, ya, pues entonces tengo 24 galones. Ya, pues entonces, ¿cuánto tiempo demanda la obra? La obra, digamos 30, la obra demanda 6 meses. ¿Cuánto necesito? 180 galones. Ya, pues 180 galones. Combustible sí, porque el otro carro es gasolinero, no es petrolero. Necesitaré 250 galones. Ah, listo, estimé mi costo. Varios. Hay que pagar, pues, al final de la obra hay que mandar a hacer los planos de replanteo a un bachiller, un estudiante, un dibujante que me haga el plano de replanteo. ¿No es cierto? Entonces, estimaré, necesito elaborar planes de replanteo. Ya, uno. Placa recordatoria, que de repente el alcalde me pide que le ponga la placa recordatoria, pues ya una placa, pues, en la puerta para que haya, ¿no? Y tengo que pagar para hacer la liquidación de obra, pues. Hay que hacer un pago. ¿Cuánto me cuesta la liquidación? Ya, la liquidación te cuesta 5.000 soles. Hay que pagar a un profesional para que liquide la obra. 5.000 soles. Ya estimé ya mis gastos generales. Ya estimé mis gastos generales. La suma de mis gastos fijos más mis gastos variables. Me salió mi monto. ¿Te das cuenta? Ahora, de esa manera es que tú estimas el gasto general. De esa manera tú vas a estimar tus gastos generales. Y bueno,
Eso es lo que tú vas a calcular, ¿ya? A calcular. Entonces, finalmente, cuando ya llegaste a este monto, que has calculado tú sobre todos tus gastos, es que tú tienes que estimar ahora cuál es ese gasto general, pues. ¿Cuál es ese gasto general? ¿Y cómo lo estimas? De la siguiente manera. Para determinar el porcentaje, porque el gasto general se determina por porcentaje. ¿Cómo determino ese porcentaje del gasto general? Pues debo determinar de la siguiente manera. El costo directo de la obra, tú lo conoces, pues. Digamos que el costo directo de la obra, ¿no? Digamos que el costo directo de la obra, tú digas que es, pues, eh, digamos que el gasto directo de la obra, tú digas, oye, el gasto directo de la obra será, pues, ¿cuánto? Digamos, 200.000, pues. Gasto directo de la obra, 200.000. ¿Cuánto fue mi gasto fijo? ¿Cuánto es mi gasto fijo? Mi gasto fijo, digamos que va a ser mi gasto indirecto fijo, digamos que haya sido 10.000 soles. 10.000 soles mi gasto fijo. ¿Cuánto es mi gasto variable? Mi gasto, mi gasto variable, digamos que es solamente, digamos que sean 5.000 soles. Entonces, ¿cuánto me saldría pues mi gasto? Mi gasto, digamos, mi gasto indirecto de la obra. Solamente tendría que sumar ¿cuánto? 10.000 más 5.000. ¿Cuánto me sale esto? 15.000. Ya tengo mi gasto indirecto de la obra. ¿No es cierto? Entonces, mi gasto indirecto de la obra me sale 15.000. Ahora, ya tengo el gasto, yo, indirecto de la obra. Debo determinar el porcentaje de este gasto. ¿Qué hago yo? Digo, el costo indirecto de la obra lo divido entre quién? Entre el costo directo de la obra. O sea, digo, 15.000 soles, digo 15.000 soles, ¿no? Digo 15.000 soles, ¿entre quién? Entre, digo yo, este, entre el costo directo de la obra. ¿Cuánto fue mi costo directo de la obra? 200.000 soles, ¿no? Mi costo indirecto entre mi costo directo. ¿Qué porcentaje es? Divido, pues. 15.000 entre los 200.000. ¿No es cierto? Y esto, pues, me va a dar un monto, pues, ¿no? Me va a dar un monto. Entonces digo yo, pues, digamos, 15.000 entre los 200.000 soles, digamos, que va a salir de la obra, me sale 0.075. Este porcentaje me está saliendo, digamos, este valor. Me sale 0. 0.075. Pero como es porcentaje, lo multiplicaré por ¿cuánto? Por 100, pues, ¿no? Me sale entonces ¿cuánto? 7.5%. Me saldrá 7.5%. Entonces, ¿cuál es mi gasto general? 7.5. Ese gasto es el que yo voy a colocar en mi presupuesto de obra. Gasto general es 7.5%. ¿Te das cuenta? Ya estimé mi gasto general. Tú has visto seguramente en los pies de presupuestos que los gastos generales se estiman en cuánto, 10%, 15%, ¿no? O gastos generales más la utilidad están estimando a veces un 20%. ¿Por qué? Porque el gasto general está así, pues, ¿no? 8%, 10% el gasto general, pues, ¿no? Entonces ya te expliqué cómo se determina el gasto general.
¿Ya? Entonces, vamos a ver. La utilidad, este monto, también la utilidad, ahí sí no hay una fórmula, pues, para determinarlo, como te he dicho. Es solamente es un valor esperado de parte de la empresa en lo que piensa percibir, ¿no? Por ejecutar la obra. O sea, tú te puedes poner una utilidad con un cierto criterio, ¿no? Ahora, lógicamente que esa utilidad tú debes también tener en mente que es la utilidad neta debe dar pues los dividendos necesarios, ¿no es cierto? Tener presente la capitalización, por ejemplo, para poder reinvertir de repente, para poder pagar. De esa utilidad tengo que retirar el 10%, digamos, ¿no es cierto? Para poder pagar el impuesto a la renta que me van a cobrar a fin de mes, ¿no? Y ese 10% del impuesto a la renta está aplicado ¿a qué? Al costo directo de la obra. Entonces también eso tengo que tomar en cuenta porque es parte de mi utilidad. Entonces debo yo meter, digamos, esta renta en la utilidad para que mi utilidad salga líquida, pues. Si no, voy a perder plata. Entonces, la utilidad va a estar siempre en función, por eso, ¿de qué? También del riesgo de la obra, de la experiencia, lógicamente, del tipo de obra que estés desarrollando, también del mercado, de la oferta y la demanda, te he dicho, del costo del capital propio que se va a emplear en la obra, y también, lógicamente, el panorama de cómo está el país, ¿no? Y también de las utilidades por los servicios que se van a prestar. Entonces, son parámetros que va a tener referencia para colocar la utilidad. ¿De acuerdo? No te puedo decir una fórmula porque no hay una fórmula clara para marcar la utilidad. Es tu análisis como empresario, lo que tú crees que deberías recibir por el servicio que estás prestando. Pero tiene que estar dentro del mercado, ya te he dicho, dentro del mercado. Ahora, entonces la estructura presupuestal ya, finalmente, del presupuesto que te venía comentando yo, el presupuesto, ¿qué cosa era? Obras directas, ¿no es cierto? Para las obras de administración directas. Porque hay un presupuesto para obras directas y hay un presupuesto por contrata. El presupuesto por contrata es el que hemos venido desarrollando. ¿Qué cosa es? Elaborar mis costos directos. ¿Con qué? Con mi costo de mano de obra, mi costo de materiales y mi costo de equipos. De cada una de mis partidas, sumé, multipliqué por el metrado, determiné mi costo parcial, la sumatoria me da mi costo directo. Mi costo directo, por otro lado, tiene que ver con qué dijimos, con los gastos generales y con la utilidad. Ya aprendí cómo se determina el gasto general. La utilidad la estimo. Sumo ambos costos y me debe dar mi subtotal. A este subtotal, ¿qué le aplico? El 19%. Sumo el subtotal más el 19% y ¿qué me da? Mi presupuesto de obra. Eso es en una estructura de presupuesto por contrato, tanto para obras públicas como para obras privadas. Por otro lado, en el sector de la administración pública también existe otra modalidad de administración de ejecución de obra que se llama obras por administración directa, que es cuando la entidad pública ejecuta, no ves, un día te vas a trabajar de repente a un sector público y te dice, digamos, arquitecta, elabórese usted su presupuesto de obra. Acá están los análisis de costo, acá están los metrados, elabore por favor el presupuesto de la obra. Es obra por administración directa, vamos a hacer un parquecito ahorita y necesitamos el presupuesto por administración directa. Haga usted ese agregado y calcule. Y eso no me enseñaron, no. Esa estructura de presupuesto de administración directa se hace de la siguiente manera. El costo directo, tal y cual como lo hemos hecho, costo de materiales, costo de equipos, costo de la mano de obra, ¿no es cierto? Determino mi costo directo. Costos indirectos, que tiene que ver con qué? Con los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Pero no considero qué cosa, la utilidad. La utilidad no la metes acá. Porque el que está construyendo es la entidad pública. Entonces, digamos, la Municipalidad de Barranco no puede
tener una utilidad por la ejecución de un parque, porque la está ejecutando la misma entidad pública. Entonces, por eso que un costo, un presupuesto elaborado por administración directa, ¿no es cierto? Y un presupuesto elaborado por contrata, el que debe costar más debe ser ¿quién? El ejecutado por contrata, que el ejecutado por una administración directa. Ese es el carácter de que existan las obras por administración directa. Por eso que la Contraloría General de la República siempre fiscaliza esto, que al final, cuando se liquide la obra, una obra ejecutada por administración directa debe ser más barata que una obra ejecutada por contrata, para que la finalidad de la ejecución por administración directa se cumpla. Si no, no tiene razón de ser, pues, porque se presta a que los gobiernos locales pues se lleven la plata a bolsillo, ¿no? Porque por ahí metan gastitos, muertos y heridos, y la plata del Estado pues no se invierta como debe ser. Entonces, quedó claro la estructura presupuestal, tanto para las obras por contrata o también privadas, y las obras que son del sector público, que son obras por administración directa, donde quien ejecuta es la propia entidad pública. ¿Ya? Ahí no hay utilidad. Entonces, no te olvides, la estructura del presupuesto, ya hemos dicho, vuelvo a repetir, el metrado que has elaborado lo vas a multiplicar ¿por quién? Por tu costo unitario. Sumarás esto que te da tus costos directos. Por otro lado, tus costos indirectos, tus gastos generales, que pueden ser variables y fijos, más la utilidad, más el impuesto, sumas todo y ¿qué te debe dar? El presupuesto general de la obra. ¿Ya? Veamos a ver. Tú tienes por un lado acá. Por un lado tienes acá. Tienes la hoja de presupuesto. ¿Ya? Es la hoja de presupuesto. Presupuesto de obra, por eso. ¿Qué tienes? Tienes, digamos, todas las partidas. ¿Te das cuenta? Todas estas partidas, ¿qué son? Costos, ¿qué hemos dicho? Directos. Costos directos, hemos dicho. O sea, todo esto que está acá, todo lo que está pintado acá con amarillito, ¿qué van a ser? Mis costos, todo lo que está acá, ¿qué cosa es? Mis costos directos. Costos directos. Y todo lo que está acá abajito, gasto general, utilidad, ¿qué cosa es? Mis costos indirectos. Costo directo más costo indirecto, ¿qué me da? El subtotal. ¿A esto qué cosa es lo que yo debo agregar? ¿Qué debo agregar a esto? Debo agregar, ¿no es cierto? Yo sumo ya mi costo indirecto que está acá, mi costo costos directos, esos son mis costos directos, estos son mis costos indirectos. ¿Qué hago? ¿Sumo qué cosa? Sumo mi costo directo más mi costo indirecto, ¿qué me da? Mi subtotal. Sumo mi subtotal. A mi subtotal, ¿qué cosa es lo que le agrego? El IGB. ¿Qué le agrego? Le debo agregar el IGB. Acá. Sumo el IGB más mi costo, más mi subtotal, ¿qué me va a dar? Me va a dar finalmente el presupuesto final de la obra. ¿Correcto? La siguiente semana, trabajo práctico. Van a elaborar su presupuesto de obra, ya tiene sus costos directos, solamente van a elaborar sus costos indirectos para que calculen su gasto general. Ustedes estimen sus gastos variables, sus gastos fijos, elaboren su gasto general de su empresa y luego calculen ese porcentaje. Ya tiene su gasto general, tiene sus gastos, su gasto directo, su costo indirecto,
le aplican el IGB y tiene su estructura de presupuesto. Siguiente semana, entrega presupuesto de obra, gastos generales. ¿Correcto? Desagregado quiero en un Excel. En un Excel, en la hoja de tu análisis de costos unitarios, crear una pestaña adicional y pones costos directos, ya tienes el costo directo. Pones el costo indirecto y haces el desagregado de gastos generales. Gastos fijos, gastos variables. Me das el desagregado de gastos, de tus gastos generales. Y me elaboras el presupuesto. Una vez que ya conoces el gasto general, me elaboras el presupuesto de la obra. Tienes el metrado, tienes los costos directos, puedes elaborar tu presupuesto de obra. Entonces, ustedes van a tener que presentar su práctica número 2 en la semana 12. Es decir, la sección 1 entregaría el día 18 de junio y la sección 2 entregaría hasta el día 17 de junio. Los dos trabajos se van a recibir hasta las 12 de la noche del día que les acabo de mencionar correspondiente a cada sección. Para lo cual deberán presentar para esta práctica calificada todo el análisis de costos unitarios. ¿De acuerdo? Todos los análisis de costos unitarios que ustedes han elaborado en su metrados. Todos los análisis de costos unitarios. Estos análisis de costos unitarios que van a presentar van a tener que ser sustentados. ¿A qué me refiero? A que ustedes van a tener que presentar cuál es la planilla costo hora hombre de trabajador actual, vigente. Yo no quiero pasadas, quiero de este año, la vigente de este año. Acuérdense que en mayo del año cambió el jornal hora hombre. Por tanto, ya existe un nuevo jornal que ya existe, que empezó ahora el 1 de junio del año 2021 y que vence pues el 31 de mayo del 2022. Entonces tienen que presentar esa planilla de costo hora hombre. También tienen que presentarme el sustento de sus costos de materiales. Ustedes tienen que elaborar, sondear mercados y presentarme sus costos. Si tú pones en total ese costo unitario que la bolsa de cemento cuesta 19 soles, pues tiene que sustentarme que esa bolsa cuesta 19 soles. ¿Cómo? Recorte de tus precios de materiales. Vas a poner una carpeta donde vas a archivar todos tus PDF, si lo estás bajando en internet, si lo estás bajando en una revista, si has cotizado en un establecimiento, pues copia, captura de imagen, para que me ponga los costos de tus materiales, los costos de alquiler de equipos. ¿Correcto? O sea, sustentar costo de hora hombre, costo de todos tus materiales, costo de qué? Del alquiler de tus equipos, para poder elaborar tus análisis de costos unitarios, que tienen que estar totalmente realizados en función de qué? De tus metrados y tal y cual elaboraste tus especificaciones técnicas. O sea, yo quiero ver coordinación entre metrados, especificación técnica que describe el procedimiento y el tipo de material para que el análisis de costos unitarios, por decirte, yo no quiero que tú me coloques cemento, digamos, sol, por decir un ejemplo, tipo 1, en tus análisis de costos unitarios. Y cuando yo leo tu especificación técnica, que también la vas a tener que adjuntar nuevamente, lea tu especificación técnica de esa partida y tú digas ahí, en la partida de zapatas, ¿no?, de concreto armado con F'C210 se elaborará cemento, material, cemento tipo 3 o tipo 5. Si tú me estás indicando en la especificación técnica que el cemento es tipo 5, se supone que en el análisis de costo unitario ese material, ese cemento debe estar especificado. No puedes especificar un cemento en la especificación técnica y un cemento distinto en los análisis de costo unitario y un cemento distinto en planos, porque todo habla un solo lenguaje. ¿Estamos? Todo habla un solo lenguaje. El material es el mismo, por eso tienes que tener claro en cómo elaboras tus análisis de costos unitarios. Entonces, el sustento claramente del costo de los materiales, de los equipos y del costo hora hombre. También el sustento de análisis de costos unitarios de las partidas de ¿qué? De cerco. Para eso te pedí planos en el trabajo anterior que presentaste de parcial. Planos del cerco, porque tienes partida de cerco. ¿Tienes partida de qué?
de, de equipos de protección personal. De repente tienes partidas de equipos de protección individual. Entonces, tiene que tener su análisis de costo unitario cada una de estas partidas. Por eso quiero todo el sustento de todos los análisis de costo unitario de todas las partidas que han intervenido en tus metrados. Desde estructuras hasta arquitectura. Punto aparte. Finalizado todos tus análisis de costos, vas a elaborar el presupuesto de obra. Acá quiero hacer una aclaración. Para la elaboración del análisis de costos del presupuesto de la obra, vas a presentar 3 presupuestos. Uno, un presupuesto de estructuras. El segundo presupuesto va a ser un presupuesto de arquitectura. Y un presupuesto de obra a nivel de casco habitable. A nivel de casco habitable. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente no vas a utilizar las partidas que no corresponden. O sea, el nivel de casco habitable que te estoy pidiendo es todas las partidas de estructuras, y de arquitectura solamente te pido partidas de ¿qué? Muros de albañilería, falso piso, ¿no? Y puertas y ventanas. Nada más. No quiero tarrajeo, no quiero pintura, no quiero falso cielo, no. Ese es para el presupuesto de obra, no para el análisis de costos unitarios. El análisis de costos unitarios sí tiene que ser completo para todas las partidas de estructuras y para todas las partidas de estructuras. Pero para el presupuesto de obra que vamos a elaborar a nivel de casco habitable, solamente quiero todas las partidas de estructuras, y en arquitectura, falsos pisos, muros, puertas, ventanas. Eso es todo lo que deseo para el presupuesto de obra, el cual está conformado, como hemos visto en la clase de hoy, por los costos directos y los costos indirectos. Ya los costos directos los tienes prácticamente calculados con el análisis de costos unitarios y con los metrados que has ejecutado, como ya lo viste en clases. Hay que desarrollar el cálculo de ¿qué? De los gastos indirectos que se te ha explicado en el día de hoy. Hay que hacer el cálculo del gasto indirecto, donde tienes que tomar todas las consideraciones para elaborar ese porcentaje de tu costo indirecto como gasto general. ¿Cuánto va a ser? Un 10%, un 12%, un 15%, un 18%, un 20%. ¿De acuerdo a qué? A cómo es el tamaño de tu empresa. ¿Cuáles son tus gastos? Entonces elaborarás un cuadro de detalle de tus costos que sustente ese porcentaje. Me tiene que sustentar el porcentaje de tus gastos generales como costos indirectos para poderme presentar tu hoja de presupuesto con el sustento de tus costos indirectos. Y eso será tu práctica calificada número 2. Ese es tu entregable para... Bueno, a eso adicionarás pues los metrados. Adicionarás ¿qué cosa? Las explicaciones que tienes, que ya me las has presentado en el parcial. Me las vuelves a repetir acá. Metrados, especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Y los planos del proyecto para hacer el cruce de información. Aunque yo no tengo grabados todas las carpetas con todos los planos, pero nuevamente para no estar yo perdiéndome el tiempo de buscar, solamente hago el cruce de información. Me presenta toda la información en tu carpeta y lo vas a cargar todo en el aula virtual en el área específica de trabajos académicos. Señores, a trabajar porque les va a faltar tiempo. Mire que el análisis de costo unitario se les he dado hace cuántas semanas la clase. Y les he venido diciendo avancen, avancen, avancen. La persona que no se dedicó a avanzar, bueno, ya es problema de él. Bueno, señores, nos vemos entonces la siguiente semana. Buenas noches.